Hola, un saludo a todas y todos. El día 3 de diciembre había prevista una sesión de videoconferencia en directo para atender vuestras dudas sobre la presencial, pero por lo que sea, pues no pudo asistir nadie, así que me ha parecido oportuno preparar un pequeño vídeo con consejos y explicando cómo va a ir la prueba para que vayáis seguros y bien preparados. Ante todo, algunas cosas previas que creo que debéis recordar, que es común a todas las presenciales del IEDA, pero que conviene siempre tenerlas en cuenta. Por ejemplo, que la presencial de literatura universal, igual que las demás, se basan en las tareas. Es decir, si tú has resuelto adecuadamente, y subrayo lo de adecuadamente, las tareas, y cuantas más tareas mejor, no tienes nada que temer. ¿Qué es resolver una tarea adecuadamente? No copiar de internet, no limitarse a copiar de internet o de los contenidos sin reflexionar sobre lo que se está utilizando y lo que se está consultando. Hacer tareas que sean meramente una reproducción teórica, pero sin descender a un trabajo práctico de análisis concreto de los contenidos o de los textos que se proponen. Eso es resolver adecuadamente una tarea, resolverlas en un ritmo más o menos espaciado que te permita beneficiarte de los comentarios del profesor. Si envías todas tus tareas en un mismo día, evidentemente todo eso lo has perdido. Te las juegas todo a una sola carta, ¿no? Lo realmente importante no es la nota, sino las orientaciones que te dé el profesor para mejora, ¿no? Porque esas mismas orientaciones te van a servir en la presencial. Luego hay que repasar lógicamente los contenidos porque es una materia que tiene contenidos y revisar las tareas que has enviado. Las tareas, insisto, no solamente la resolución que tú has enviado, sino también qué propuestas de mejora y qué correcciones te he hecho yo en el propio documento, porque es lo que te sirve para mejorar, ¿no? Aunque si no te da tiempo a reenviar, por lo menos te puedes beneficiar de esos comentarios. Y, como os decía, tomar buena nota de esas correcciones, de esas orientaciones que son fundamentales para mejorar tus próximas tareas y, por supuesto, para mejorar el desempeño en la presencial. La presencial, como digo, es una reproducción más o menos una reproducción de los procedimientos de las tareas. No significa que sea una reproducción de las tareas en sí mismas, porque no tiene ningún sentido que yo en una presencial te reproduzca las mismas preguntas con los mismos textos. Eso no me indicará nada más que te has memorizado las preguntas y las respuestas, pero no que sabes dar respuestas nuevas a planteamientos nuevos, basándote en lo que has hecho. Así que se basan en las tareas en cuanto a procedimientos. Los textos, lógicamente, son los mismos o las mismas referencias de autores y de obras. Puede que aparezca alguna cosita nueva por aquello de darle oportunidad a las personas que han estudiado realmente mucho los contenidos a lucirse y a obtener ese resultado excelente, pero en general se basa en los mismos procedimientos y tipos de textos que hemos trabajado en las tareas, como no podía ser de otra manera. Bien, vamos a describir cómo es la prueba, qué tipo de pruebas vais a encontrar, para que no os coja por sorpresa. Consiste básicamente en 2 preguntas rápidas tipo test, un poco reproduciendo los test que habéis podido resolver durante vuestras tareas. Cuando hablamos de tareas nos referimos a todas, incluidas también, por supuesto, la colaborativa y las tareas que son cuestionarios, ¿de acuerdo? Así que todo entra, digamos, en la presencial. Hay 2 preguntas rápidas tipo test, valen 2 puntos cada una en un total de 10, y además, para que no sea una respuesta puramente azarosa y casual, sí pondré una pequeña frase para que expliquéis por qué habéis elegido esa opción en cada uno de los test, digamos. Luego habrá una actividad que es una propuesta que a partir de un texto pues tendréis que hacer unas 2, 3, 4 pequeñas cuestiones muy, muy concretas sobre comentario del tipo de las cuestiones que hemos trabajado en las tareas. Esta parte son 3 puntos porque tenéis que leer un texto y además reflexionar sobre él y localizar determinados elementos. Los textos van a ser en esencia las mismas obras que hemos visto en las tareas. No los mismos textos exactamente, porque no tiene ningún sentido reproducir un comentario sobre un fragmento que es el mismo. No tendría ningún sentido que te lo empollases, digamos, y lo soltases en la presencial. Así que son textos de las mismas obras que hemos trabajado.
textos muy reconocibles y sobre los que podéis reflexionar fácilmente porque habéis leído esos textos en las tareas o los habéis comentado directamente. Luego hay una cuestión relativa a alguna lectura de las tareas. En este bloque básicamente hemos leído como obra completa el Romeo y Julieta de Shakespeare y como obra fragmentaria un cuento de los varios que dimos a elegir del Decamerón de Boccaccio. Pues cualquiera de las dos lecturas se puede plantear y habrá una pregunta concreta sobre esa lectura, que tiene un peso total de 2 puntos en la calificación. Y por último, una pregunta de reflexión que sabéis que siempre hacemos en esta materia sobre alguna de las tareas que has resuelto. Cuando hablamos de alguna de las tareas nos referimos a las tareas individuales que cada uno habéis resuelto en vuestra casa y habéis enviado, pero también a las tareas que son colaborativas, que son de compartir. Entonces, echarle un vistazo a todas las tareas, también al foro de la tarea colaborativa, porque la pregunta de reflexión puede ir de cualquiera de vuestras tareas, de las globales, de las que habéis compartido con otros estudiantes y también de las vuestras personales, ¿no? Y del modo en que las habéis resuelto. Aquí tenéis algunos consejos para mejorar el resultado de vuestra presencial en literatura universal. Mirad, tenéis por la conformación horaria de las presenciales, tenéis 45 minutos ponderados, o sea, estimados para cada prueba. Con lo cual, evidentemente la prueba está hecha para que podáis responderlas sin problemas en 45 minutos, siempre que, lógicamente, como decíamos antes, hayas trabajado adecuadamente tus tareas. Si no has enviado tareas o no las has trabajado con suficiente profundidad, realmente te va a costar mucho más. ¿De acuerdo? La presencial es una prolongación de las tareas normales. Responde en la presencial solamente a lo que se te plantea, no respondes a otra cosa. Es decir, mira bien el planteamiento y responde exactamente lo que se te plantea. No divagues, no vayas por las ramas, no pierdas tiempo en explicar una cosa que no es exactamente lo que se pregunta. Eso sí, con la suficiente precisión, no hay que extenderse tampoco mucho, pero hay que ser precisos para lo que te responden, para lo que te preguntan, y con la suficiente profundidad. Si hay algo que merece la pena responderlo en más de una frase, o en 3 o en 2 párrafos, se componen 2 párrafos para responderlo. Buscar ese equilibrio entre la precisión, es decir, responder exactamente a lo que me preguntan, y una cierta profundidad, que se vea que realmente dominas los contenidos y tienes capacidad de reflexión sobre ellos, que no sean frases vagas que no quieren decir nada y que no profundicen mucho. Nunca dejes una cuestión sin responder en la presencial, porque te resta puntos. Y sobre todo si además esa cuestión ya la has resuelto en tu tarea, porque das a entender que realmente la tarea la has resuelto mal, o que no la has hecho tú del todo, o que por lo que sea ha habido ahí algo que no te ha permitido trabajar esa tarea como es debido. Entonces, las cuestiones son muy concretas y están hechas para responderse muy rápidamente y muy precisamente si has trabajado tus tareas habituales. O sea que una cuestión sin responder da muy mala imagen. Hombre, siempre puede ocurrir que te quedes en blanco en algo, pero es difícil porque no son cuestiones estrictamente teóricas. Antes de entregar tu prueba, revisa siempre la ortografía, esas tildes, esas posibles faltas de ortografía, los signos de puntuación, que sean los adecuados. Por favor, no escribáis todo en un mismo párrafo. Existen los párrafos y existe el punto y aparte para cada cuestión dentro de una misma respuesta. Revisa tu expresión, que no haya vulgarismo, que no haya expresiones de queísmos, cosas así muy evidentes, antes de entregar. Y por supuesto, como trabajo académico de que se trata, cuida la presentación. Márgenes a ambos lados, y arriba y abajo, las tachaduras, en fin, si tenéis que utilizar una tachadura porque no hay más remedio o habéis cometido un error, basta con que pongáis una línea encima de la palabra o de la frase, no hace falta que tachéis todo de una manera muy escandalosa, ¿no? Ese tipo de cositas son también las que hacen que un trabajo académico como es una presencial tenga también su valoración. Y una cosa muy importante antes de terminar, sobre el modo adecuado de resolver la presencial. Igual que en las tareas, la prueba presencial es una actividad que se pretende práctica, es decir, no es una exposición teórica, no es un examen.
Ese tipo de aprendizaje, de soltar lo que he estudiado y que se me olvide a los 10 minutos, ya no se lleva. Eso es un sistema de aprendizaje que ya no está con los tiempos. De lo que se trata es de aprender procedimientos, de que tú te bases en los contenidos que has trabajado y a través de ellos hayas interiorizado procedimientos para resolver comentarios de texto, resolver preguntas sobre texto, etcétera. Tanto en las tareas habituales como en la presencial, de lo que se trata es de resolver casos prácticos. Es verdad que en literatura esa practicidad es muy inferior a, por ejemplo, informática u otras materias, ¿no? Porque, en fin y al cabo, estamos trabajando con textos literarios que son a veces un poco lejanos a nosotros. Pero siempre que se pueda, en la presencial se van a proponer casos prácticos que resolver. Por lo tanto, no basta con que, por ejemplo, si trabajamos en una presencial con un texto, pongo por caso, de una tragedia griega, pues de Sófocles o de Eurípides o de quien sea, no se trata de que reproduzcas lo que has memorizado sobre qué era la literatura griega, qué era la tragedia, etcétera. De lo que se trata es de que a partir de lo que tú sabes, contextualices ese texto, efectivamente hagas una introducción de lo que sabes y además luego ya empieces a analizar los elementos concretos que se te piden, con ejemplos concretos del texto. Y no limitarte simplemente a reproducir los contenidos, porque no tiene ningún sentido. Esto ya lo hemos hablado algunas veces y ya os he dado indicaciones personalmente a cada uno sobre vuestras tareas. Pues en presencial es exactamente lo mismo. Siempre ejemplos concretos, que yo vea que efectivamente sabéis lo que es una metáfora, que está ahí, que la habéis localizado y que además sabéis explicarla. No me vale que me digáis lo que es una metáfora en teoría. No me vale lo que me contéis la vida de Eurípides. No me vale que me contéis de cuál es el argumento de Antígona, porque eso ya lo sabemos y lo podemos consultar en cualquier sitio. Me vale que, sabiendo tú el argumento de Antígona, por ejemplo, digo por poner un ejemplo, sepas utilizar eso que sabes en analizar de forma práctica el texto, el fragmento concreto que te ofrezco en la presencial. Recordad, en presenciales y en general en las tareas, en el IEDA, no se evalúan conocimientos, no solamente conocimientos, quiero decir, conocimientos son indispensables, los que son indispensables, pero lo que se evalúa también son competencias. ¿Qué eres tú capaz de hacer con esos conocimientos que has adquirido y cómo eres capaz de demostrar que puedes transformarlo para resolver un caso práctico? Eso son competencias, ¿de acuerdo? Y ese es el tipo de enseñanza que queremos aquí en el IEDA. Y ya solo me resta desearos mucha suerte. Espero que mucha suerte y mucha justicia, claro. Espero que estos pequeños consejos os hayan sido útiles y os espero en el aula. Todavía tenemos muchos días algunos días para seguir trabajando, perfilando nuestras tareas, enviando lo que todavía necesitamos enviar y, por supuesto, para que preguntéis en los foros y donde sea. Prefiero que sean los foros, claro, porque les sirva a todo el mundo, cualquier aspecto relacionado con este vídeo, con la presencial o con lo que os creáis oportuno. Noto poca actividad en los recursos del aula, pocas visitas a los recursos, pocas visitas a los vídeos, pocas visitas en los foros. Realmente el 50%, yo diría, en esta modalidad de enseñanza del éxito reside precisamente en la visita de los recursos, las guías. Hay muchas tareas de las que estáis resolviendo, algunos de vosotros, que cometen errores que ya están explicados en los foros. Entonces, de verdad, el 50% en esta modalidad es el estar atentos, el entrar en el aula con asiduidad, el ver qué novedades hay, atender a los recursos que hay en el aula. No limitarse simplemente a estar solo o sola en tu casa empollando contenidos, porque eso no recibe el suficiente apoyo ni la suficiente atención del profesor. Aquí la clave está justamente en estar activo en el aula y en buscar la atención del profesor y los recursos que hay en el aula. No os preocupéis. Sabéis que tenemos hasta el día 10 como fecha de referencia para la entrega de tareas. No os preocupéis si hay alguno o alguna que necesita unos días más o un tiempo más para perfilar bien su
su bloque porque tiene que reenviar, porque no ha podido enviar alguna tarea que le quede, porque quiere revisar algo o lo que sea, no hay ningún problema. Siempre, a partir de casos particulares, se personaliza todo lo que sea necesario. El día 10 es una fecha de referencia que es conveniente que os ajustéis a ella, porque si no, de otro modo, no nos da tiempo no me daría tiempo a corregir las tareas con el suficiente aprovechamiento para la presencial y para el resto del curso. Pero si os veis agobiados o por cualquier causa justificada, no os preocupéis, lo tratamos en privado, se puede franquear esa fecha de referencia con algunos días más sin ningún problema, ¿eh? Y lo importante es que hagamos un buen trimestre y que obtengamos los mejores resultados posibles, que es lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Mucho ánimo.